Muy bien, ya todos están mirando, ¿verdad? Perfecto. Déjenme minimizar esto. Bueno, la clase que iniciamos hoy, o la unidad que iniciamos hoy, tiene que ver con el culto en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era ese culto? Eh, Desde los inicios, ¿verdad? Porque la tradición cristiana tiene historia y también tiene prehistoria. Es decir, la historia es a partir de Jesús, pero la prehistoria es antes de Jesús. Bienvenido, Joel. Gracias, profesor. Buenas noches. Entonces, Bienvenido, buenas Joel. noches. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Que no, nuestro culto no se inventó recientemente, ni fue nuestra iglesia la que lo inventó o lo configuró, sino que se compone de dos grandes partes, de lo heredado del Antiguo Testamento y de lo propio de la vivencia con Jesús. Cari, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, profesor, compañeros. Ujú. Entonces, en la historia bíblica, la liturgia siempre va a celebrar la liberación, en especial la esperanza que produce dicho evento en la vida de un pueblo. El pueblo, en este sentido, el pueblo judío, el pueblo bíblico, digámoslo así, ¿verdad? Germán, buenas noches. Entonces, siempre va a celebrar actos de liberación de Dios en la historia de ese pueblo. Pero también en muchos otros momentos la celebración de la esperanza y la salvación se realizó en contextos de muerte, quizá contextos como los que hoy vivimos. Siempre han habido contextos de conflicto, de muerte, y por lo tanto se ocupaba la voz profética, la dimensión profética y escandalosa de la liturgia, que es la denuncia y el anuncio. ¿Verdad? Ya vamos a ver luego cuando lleguemos a los profetas, que los profetas no solamente denuncian, sino que también anuncian. Ujú. Y a través de la historia, como que se perdió esta dimensión de la espiritualidad cristiana. Y entonces muchas veces la liturgia se convirtió en antiliturgia, porque olvidó su sentido comunitario y más bien se dedicó a las grandes celebraciones ostentosas, individuales, con los grandes ropajes, sobre todo después de la constantinización de la iglesia, ¿verdad? Y se olvidó de lo celebrativo de la vida para convertirse en un rito vacío y un rito monótono de unos pocos. Adelante, Joaquín. En ese sentido, no. ¿Qué rol juega el rito? Pregunto. Es decir, el rito como práctica constante. Porque a veces el rito se vuelve una mecanización eh, y muchas veces se hace por hacerse y se pierde el sentido. Es decir, yo qué sé, yo lo veo, por ejemplo, y que lo hemos discutido en alguna instancia de la iglesia a la cual participo, de que siempre está esta discusión, ¿no? De que cada vez viene menos gente al culto, ¿no? No Ujú, sé, capaz que ujú. alguno también pudo haber escuchado eso. Y cada vez son menos y son más mayor de edad y no sé qué. Creo que en alguna ficha lo leímos. Eh, y en ese sentido es porque tal vez el rito se está vaciando de contenido Sí, o de sentido más bien. El rito por el rito en sí mismo, los domingos a la mañana, ¿qué sentido? O sea, si nosotros como cristiano y cristiana hacemos
o contamos o decimos explícitamente por qué es que celebramos, de qué manera celebramos, en tal momento, en tal época, y eso, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas es el rito vacío, el hacer por Muy hacer. bien. Sí, excelente observación, Joaquín. En efecto, el ser humano es ritual. El ser humano es ritual totalmente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y el niño va aprendiendo eh, hábitos, va aprendiendo, y las niñas, ¿verdad? Vamos aprendiendo hábitos y ritos. Justamente, tenemos protocolos para todo, ¿verdad? Una institución, por ejemplo, tiene protocolos, tiene reglamentos, sí, tiene rituales también. Nosotros tenemos un ritual hasta para dormir, hasta para comer. Y a veces cuando no lo hacemos, nos sentimos mal. Cuando no lo seguimos, nos sentimos mal porque ya estamos muy acostumbrados a dicho ritual. El problema no es el rito, el problema es que esté vacío de contenido. El problema es que un rito es como un caramelo, ¿verdad? Que tiene que tener un envoltorio bien bonito, pero también tiene que tener un contenido adentro bien bonito, como un bombón de esos de chocolate, ¿sí? Tiene que tener un contenido adentro que nos apele, que nos llene, que nos llame. Cuando esto es así y el rito se compone de gestos y de símbolos, cuando esto es así en la liturgia, entonces me va a apelar. Y entonces, claro, cuando nos quedamos en un rito que ya no le dice nada a una generación, esa generación completa no quiere asistir más a ese rito. De ahí es donde los adultos tenemos que reconocer, ¿verdad? Eso, especialmente con las edades más jóvenes, que van perdiendo, o no, no es que van perdiendo, es que no significa nada para ellos o ellas. Hay que darles un nuevo significado, un nuevo sentido. Vi que Cari también quería participar. Sí, profe, Adelante. Así me gusta que siguiendo intervenga. lo que Joaquín estaba comentando y con respecto a la lectura, yo hice como una observación analizando de las veces que uno va al culto y en esto de los rituales y la liturgia, por ejemplo, de los domingos. La lectura mencionaba que básicamente, yo lo analicé así, se ocupan como algunos aspectos, recordar, reactualizar y renovar. Y yo estaba como pensando que es básicamente lo que a veces vamos a hacer. Tenemos que ir a recordar. No estoy diciendo Ujú. que está mal, que Jesús nos No, no, salvó, que murió por nosotros en la cruz. el Después acto de tenemos memoria. Ujú. que como reubicarnos, nuestra condición pecadora, y después tenemos que renovar todo ese proceso y hacer este nuevo pacto de querer ser mejores, y salimos el domingo y volvemos otra vez a hacer este mismo proceso. Y lo analicé así, entonces quería, no estoy diciendo que sea malo o nada así, pero yo lo entendí así porque a veces yo no me explico porque es que siempre tenemos que recordar esta, será naturaleza pecadora, recordar nuestros pecados cada domingo, sentirnos culpables si hicimos algo malo, si hicimos una mala palabra. Entonces ya vamos a la iglesia y tenemos que hacer este proceso, este ritual, recordar, reactualizar, renovar. Yo lo entendí así porque sinceramente a mí me ha pasado y a veces yo dije, estoy cansada de tener que ir a la iglesia a recordar qué tan pecadora soy yo, recordar que cada domingo Jesús murió por mí. Si yo lo sé, yo lo siento. O sea, no quiero como causar ninguna polémica, es solo algo que me hizo pensar la lectura, que quería Bueno, poner. excelente. Excelente. Bueno, te estás refiriendo a esos tres grandes momentos del culto hebreo, ¿verdad? Del culto bíblico. El primer gran momento, y ahora lo vamos a ver, era hacer memoria. El otro era
hacerlo presente, reactualizarlo, esa memoria. Y lo otro era proyectarnos al futuro mediante un compromiso. Prácticamente esos son tres momentos claves de la liturgia. Casi toda liturgia cristiana hace memoria. ¿Por qué? Porque parte de la palabra. La palabra hace memoria. Y vemos en toda la Biblia que se hace memoria de las gestas de Dios. El pueblo va estableciendo lugares sagrados dentro de los lugares sagrados de los otros pueblos para hacer memoria, ¿verdad? Entonces, digamos que hacer memoria es algo que nuestro cerebro necesita de alguna forma. Por eso existen los estribillos en las canciones. Volver de nuevo se canta una estrofa y se vuelve un estribillo. Se canta una estrofa y se vuelve un estribillo y nos sentimos cómodos porque nuestros cerebros humanos, está diseñado justamente para hacer memoria y recordar. Ahora, de muchas veces hacer demasiada memoria, ¿verdad? También si nos enfocamos en las cosas negativas, desde un punto de vista psicológico nos puede llevar a la depresión, ¿verdad? Y si nos quedamos también mucho en pensar en el futuro que no ha venido y somos catastróficos y que va a venir algo terrible, nos podemos quedar en la ansiedad. Entonces, todo con su justo equilibrio, digámoslo así. Pero sí, es parte de la celebración, incluso de la celebración de un cumpleaños, ¿verdad? Hacemos memoria de la vida de esa persona, cuando estamos celebrando. Luego cantamos, luego le deseamos muchos años más. Todo eso está como parte de esa celebración. El culto que era antiliturgia, ¿verdad? Era aquel culto, digamos, que se quedó en el rito vacío, que estaba en manos de unos pocos. Resulta que es abominable ante el Dios de la vida, porque toleraba actos de injusticia, y opresión con la suntuosidad de las prácticas. Eso lo vemos en Isaías capítulo 1, donde Dios le reclama a su pueblo que convirtieron la liturgia en antiliturgia. O sea, la liturgia es para recordar, para liberar, para actualizar y para proyectarse, pero ahí no había esa dimensión política ni ese aspecto. Y entonces, eh, la liturgia es un espacio comunitario de fe que es festivo, celebrativo de la vida y de la esperanza que causa liberación y salvación que nos trae Dios. Mientras que la antiliturgia entonces es la conciliación de los actos que niegan la vida con la celebración litúrgica. Y lastimosamente a veces vemos que se da mucho esto, ¿verdad? Eh, en, en las organizaciones o iglesias que están celebrando liturgia, tampoco hay digamos, hay una conciliación con actos de injusticia algunas veces. Y a partir de Isaías 1 vemos que no es posible. O sea, Isaías 1 dice, vengan, lávense las manos, y verdad, y porque ¿de qué me sirven sus cantos? ¿De qué me sirve todo lo que me traen si sus manos están manchadas de sangre en actos de injusticia? Entonces ese texto siempre fue usado para que uno se convirtiera y se entregara a Cristo, ¿verdad? En las iglesias evangélicas, al menos. Pero ahí no se está hablando de ningún... sí se habla de una conversión, pero no es individual, es estructural. O sea, ustedes como pueblo me adoran y están cometiendo un montón de injusticias contra otros pueblos. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Luis Breña, ¿tiene una palabrita ahí? Sí, ¿se me puede escuchar? Sí. Sí, muy bien. Ah, ya.
Mi consulta era justo en las cortaciones que pueden hacer Isaías o Amós acerca de este culto vacío, pero mi pregunta es, claro, es un culto vacío porque los que participan tienen una especie de disociación entre lo que profesa el rito y la praxis o la práctica de la justicia, en el sentido que el rito puede estar bien establecido, pero la forma en que yo practico mi ética va por otro lado, o es porque el rito en sí no dice nada, porque para mí son dos cosas que no necesariamente son iguales. Lo digo porque, por ejemplo, en el mundo católico, ¿no? Hay personas que pueden participar de la misa, este, pueden ser muy piadosas y a las finales, pues, vamos a decir, en cuanto a su vida ética, puede ser muy cuestionable, ¿no? Pero esa es mi pregunta. O sea, no sé si el profeta se refiere a esa disociación entre lo que yo hago en el rito y mi vida, vamos a decir, mi vida ética, o si el rito en sí es vacío. Esa es mi consulta. Podrían ser las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué te parece? A mí, en mi opinión, Ujú, me parece que el profeta Amós lo que critica es esa disociación, ujú. en el sentido de que el rito, se puede haber un culto a Dios que exija la justicia. Yo participo del rito, pero a la hora de la hora maltrato al pobre, ¿no? Acumulo tierras, le quito propiedades al que está endeudado. Ujú. O sea, yo normalmente lo entendí así, ¿no? Entendí que es un rito vacío porque no, lo que tú celebras no lo vives. Pero mi Exacto. pregunta va porque usted hizo un comentario en el sentido de que a veces el rito puede ser vacío porque en sí no dice nada a las personas de ahora. Ujú. Pero digo, no necesariamente puede ser así. O sea, les puede decir algo a la cabeza, pero otra cosa es que les mueve el corazón, No, ¿no? sí, claro. Y es que el rito, para que tenga sentido para uno, tiene que pasar por la razón y por los sentimientos y por los pensamientos, ¿verdad? Y por las emociones. Sí, un ritual, para que tenga sentido, vamos a poner, por ejemplo, el ritual de la Santa Cena o la Eucaristía. Tiene que pasar por mis pensamientos, que es el recordar, como decía Cari, ¿verdad? Este, eh, todo lo que Jesús hizo por nosotros y el recordarlo como la entrega y la resurrección, la vida y la muerte de Jesús y la resurrección como puntos centrales de nuestra fe. Este, pero también pasa por los sentimientos, lo que uno siente y las emociones que eso le produce, ¿verdad? Entonces, puede ser que el profeta ahí se está refiriendo más a lo primero que vos decís, a esa disociación. El rito puede estar muy bello y muy bonito y muy solemne y muy lleno de incienso, pero como el profeta pone en la boca de Dios las palabras, ¿para qué me sirven tus cantos? La belleza de tus cantos. ¿Para qué me sirve que vengas con sacrificios, con ritos, si tienes las manos manchadas de la sangre de tu hermano? Entonces se está hablando más bien de esa disociación, ¿verdad? Y como yo decía, ese texto siempre se usó como para que predicar y que uno levantara la mano y se entregara a Cristo y todo está muy bien. Pero también ese texto habla del pecado estructural, ¿sí? El pecado que está cometiendo no una persona, sino una sociedad o un grupo religioso, que, cuyo Pero, culto resulta abominable. Ujú. disculpe, una última Sí, comentario sí, consulta. En ese sentido, entonces, no habría una especie, vamos a decir, de rito o liturgia perfecta, porque siempre va a depender de los que participan del culto si son coherentes o no. O sea, ujú. en ese sentido yo me pregunto, ¿cuál pueden ser los criterios de una renovación litúrgica
si a las finales siempre va a depender de la persona que participe de ese culto. O sea, ese culto puede estar muy lleno de significado, puede estar actualizado con simbolismos que hablen más a la cultura de ahora, pero creo que a las finales no, es volver a lo mismo, ¿no? Es la Sí, persona que participa si tiene coherencia o no. sí, porque si no puede ser simple maquillaje, ¿verdad? Este simple maquillaje. Entonces, por supuesto que una renovación litúrgica no solamente toca lo externo, el envoltorio externo del bombón, de esos bombones brasileños, ¿verdad? Sino que desnuda lo interno, lo teológico interno también. Por lo tanto, se tiene que hablar de la ética, la justicia, la paz, etcétera. Eli, ¿cómo estás, Eli? Bien, profesor, disculpe que no sé qué pasó, pero nunca encontré el link. Si no es Pablo que me ayuda, no, era entraba a clase. Pero bueno, ya Pablo me... Recuerden que el link está al inicio del curso. Sí, yo busqué, me metí por todo lado y no sé qué pasó, si será que me bloqueé o qué, pero hoy duré como Bueno, 10 minutos ya trasteando todo, lo pero bueno, ubicó. ya, no, Pablo me lo pasó por WhatsApp, Pablo Ah, el bueno, compañero. gracias, Pablo. Gracias. Sí, bueno, y no está trabajando, no va a poder entrar. Ajá. Este, que, que pensando en esto de lo que están hablando, para mí es que son dos cosas, o sea, dos cosas aparte, digamos. Esto de aparte y no tan aparte, pero digamos que el culto en sí y la gente que está a cargo del culto se tienen que encargar de, bueno, siempre el culto va a tener estos tres cosas, ¿verdad? Recordar, reactualizar y renovar, pero es parte, digámosle así, de la teoría que hay para dar, ¿verdad? O sea, tiene que estar así estructurado. Si vamos a, bueno, si pertenecemos a la Iglesia Católica, siempre va a tener ese trasfondo, ¿verdad? Y Ujú, bueno, todo lo que decía Luis, ya quien, cómo lo viva cada quien, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero el ujú, culto en sí, lo que es el orden del culto, tiene que estar así y actualizado, pues sí, porque muchas veces es verdad, en algunos casos no actualizan el culto, no actualizan la liturgia y no se contextualiza, entonces es más difícil para el que está este, escuchando, ¿verdad? Viviendo. Pero porque normalmente entonces lo no me más, dice nada ajá, para el tiempo eh, actual. exacto, pero mucho, o sea, muchas veces, yo digo que un 90% está bien estructurado el culto, ¿verdad? O sea, se intenta reactualizar, contextualizar, etcétera, y sí, el porcentaje de gente que vive y puede llevar a la vida cotidiana ese culto, ya eso, como decimos en Costa Rica, son otros 100 pesos. Sí, Pero sí, ya, para mí son ya, como dos cosas que están, digamos, separadas entre comillas, digamos. ya Eh, eso tiene que ver con la coherencia de cada persona creyente y cada comunidad de fe también, ¿verdad? La coherencia de vivir lo que se celebra. Ujú, sí, porque no necesariamente, digamos, bueno, como decía Karim, que uno va, bueno, a hacer lo mismo de pedir perdón, etcétera. Es como, eso es como puntos del culto, ¿verdad? Pero el culto es como algo general, que siempre va a tener el recuerdo, el contexto y la renovación, o sea, pero ya lo que se hace dentro, cada punto que lleva el culto, esto es uno de esos que dice Karim, que, bueno, Karim, que es pedir perdón, reconocerme pecador, y ahí van un montón de su punto, ¿verdad? Dentro de la liturgia, que es ya una ujú, estructura que casi todas las iglesias tienen, pues. sí. Y no es que estamos condenados a la repetición por la repetición, sino que también, bueno, primero que la repetición nos da seguridad, ¿verdad? Yo les decía que no podemos en una renovación litúrgica poner todo nuevo en un solo culto, ¿verdad? Sino que vamos enseñándole a la gente diversos elementos, un día, otro día, otro día. Eh,
pero también está el contexto de la realidad. El contexto de la realidad es lo que hace la diferencia también, o lo que puede generar la novedad. ¿Me explico? Bueno, entonces vamos a continuar. Si quieren tener alguna Biblia por ahí abierta para que alguien nos lea cuando hago alguna referencia bíblica, por ejemplo, Josué 24:2, si alguien nos hace el favor. Vamos a ver cómo era el culto en el antiguo Israel. Pasa por varias etapas ese culto. Primero hay una identificación con la religión de los caldeos, que era el grupo de pueblos ahí, de esa región, ¿verdad? Y el culto que profesaban Abraham y sus antepasados era el culto cananeo. Yo no sé si alguien quiere leernos Josué 24:2. Yo lo leo, profesor. ¿Ok? Ya lo encontró Joel, está bien. Ya. Gracias. Josué 24:2 dice. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces vean que ahí el culto que profesaban, ¿verdad? Abraham y antepasados, era lo que ahí se llaman dioses extraños, otros dioses, pero era el culto cananeo, ¿sí? Y vivían al otro lado del río Tigris. Entonces, se va a dar el culto primitivo bíblico surge de una ruptura con la religión de los caldeos. Entonces, siempre nos han enseñado, ¿verdad?, que el padre Abraham salió y hasta hay un canto y todo para eso. Padre Abraham salió porque Dios le dijo y que se conformara un nuevo pueblo, y etcétera, etcétera. Pero veamos Génesis 11:31. Otra persona, si puede encontrar Judith 5, del 6 al 8. Y otra persona, Génesis 12:2. Vamos a ver en Génesis 11:31 cuando Terak y Abraham salen. Terak era el padre de Abraham. ¿Alguien tiene 11:31 de Génesis? Génesis 11:31. Ujú. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces ve, hay una salida, ¿verdad? Una migración. Pero Judith, que es un libro que no está en las Biblias protestantes, porque es, eh, pero sí en las católicas, ya por otras historias de la conformación del canon en cada denominación, o la aceptación de la conformación del canon, nos va a hablar de otra cosa, no nos va a hablar de que fue una... Es que ahí como que salió, es como que yo agarre a mi familia y salga, y no dice nada más. Pero veamos qué dice Judith. Profe, yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Sí, es que yo tengo todas las Biblias. A eso hay que tener de todas las Biblias. Con el profe Hansel adquirí la de Jerusalén para el curso. Sí, muy Para el- bueno, muy Bueno, buena Biblia. entonces, Judith de 5, 6, 8. Entonces, Darío, general de todos los amonamitas, le dijo: escuche, mi señor, las palabras de tu siervo y te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. ¿Ese es el profe? Ujú, ujú. Sí. Sí, sí.
Ok. Judith 5, del 6 No al 8. saldrá, ok, no saldrá mentira de la boca de tu siervo. Este pueblo desciende de los caldeos. Al principio se fueron a residir a Mesopotamia porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Entonces vean lo que está diciendo Judith, ¿verdad? Qué interesante. No fue una migración así como que vámonos a establecernos en otro lugar, sino que fue, sí, claro, una migración, pero fue con ruptura. Se apartaron de los dioses de sus padres. Una ruptura generacional ahí, ¿se dan cuenta? Porque se les presentó el Dios del cielo, ¿sí? Recuerden que todos estos relatos nos van a hablar de la idea del monoteísmo, ¿verdad? Que era una idea, digamos, que estaba también en esa raíz cultural, eh, este, y en otras regiones, como Egipto. Pero nos va a hablar de la idea del Dios del cielo, de que ellos deciden apartarse de los dioses de sus padres para adorar al Dios del cielo. ¿Qué les parece? ¿Les llama la atención? Profe, a mí sí, porque no dice Dios del cielo y bueno, me puede también llamar el Dios Sol o el Dios de la Luna y ellos están llamando Dios del cielo. No Ah, están especificando un nombre, solo Dios del cielo. ajá. ¿Aurora? Ese punto me llama la atención, Ajá. porque también hay muchos otros dioses. Ujú, Dios tierra, el Dios sol, y ahí dice ujú. Dios del cielo. Sí, Entonces, tal vez sea que entre todos los dioses ellos dan a entender con este término un Dios más supremo, porque es por el término cielo, no sé. ujú. Hay que ver también cómo lo traducen otras Biblias. Aurora. A mí me llama la atención eso que usted está mencionando, profesor, porque nunca lo había escuchado y no lo había pensado así al momento en que leemos la Biblia, esa ruptura generacional y que viene de una generación más joven. Y por lo general, Ujú, las generaciones jóvenes son más juzgadas cuando toman otros caminos diferentes a la de sus ancestros, sus padres, sus abuelos. Y lo concebimos como algo normal que la generación joven rompa con muchas cosas, pero a la vez siempre los criticamos duramente, o nosotros mismos hemos sido criticados anteriormente por generaciones más grandes, ¿no? Y me llama la atención porque los judíos en el tiempo de Jesús, por ejemplo, los evangelios, y muestran mucho como esa esa reverencia al padre Abraham, Isaac y Jacob, o sea, son muy reverentes de sus ancestros, sí, pero es son importante, líderes fundantes. sí, dan mucho respeto a sus ancestros y por eso Jesús también es duramente juzgado y criticado, porque él viene a romper con varias cosas mm, contradicciones, y eso para los judíos, lo que es ancestral y tradición, entonces para ellos es muy importante, pero aquí hay un claro ejemplo de que sus ancestros tuvieron en algún momento que también romper con algunas cosas para crear Ujú, algo más grande, algo mejor. ujú. Recuerden que las tres grandes religiones del mundo, los judíos, el Islam y el cristianismo, son religiones patriarcales, ¿verdad? De patriarcas. Y el patriarca por excelencia es el padre Abraham, ¿verdad? Que en todas esas tres juega un papel muy importante. Ahora que tú estás mencionando esto. Eso es importante entenderlo para entender la raíz del machismo, ¿verdad? Y del patriarcalismo también en nuestras propias expresiones de fe. Hay toda una gran raíz ahí. Mientras otras, digamos, religiones tienen la figura femenina más digamos,
la utilizan más, ¿sí? Aquí es la figura patriarcal. Entonces, al morir Terach, Abraham sale desde Harán. Primero se establecieron en Harán un tiempo. Ya cuando Terach partió, murió, Abraham sale desde Harán hasta Canaán, ¿sí? E inicia la construcción de un nuevo pueblo. A ver qué dice Génesis 12:2. Yo lo tengo, profe. Ujú. Léalo, por favor. Dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Ujú. Ahí ya el Dios del cielo está como revelado, ¿verdad? Y entonces haré de ti una gran nación y te bendeciré. Ujú. ¿Qué más? Eh, sigo. Ujú. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te Bueno, maldigan. sí, está bien ahí. Bueno, Ese es el pacto, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. Y bueno, lastimosamente hasta el día de hoy, muchas injusticias contra otros pueblos se basan en esas escrituras, pero esas escrituras hay que entenderlas ahí contextualmente, ¿verdad? O sea, lo que está sucediendo ahora en Gaza, ¿verdad? Lo pueden justificar desde ahí, lastimosamente, pero no es así. Estamos ante otras situaciones, ¿verdad? Otros poderíos que se levantan ahí. Y además, entre pueblos que son primos y son hermanos. Pero, bueno, eh, volvamos ahí a la historia. Inicia entonces la construcción de un nuevo pueblo que se abre paso a raíz de una ruptura con la religión caldea. O sea que probablemente haya raíces caldeas también, porque no siempre se va a poder romper con todo. Algo se recordará, ¿verdad? También de esa matriz histórica. Entonces el proyecto es, aquí la otra dimensión en la liturgia. La liturgia es histórica, es decir, celebra las grandes acciones de Dios. La liturgia es un pueblo en marcha allí. Entonces, decíamos que van y van a ir a conquistar esa tierra. A veces se hace mucho una teologización de eso, ¿verdad? De que Dios se las dio y por eso hoy en día la están peleando, ¿no? Eso es una pura teologización de lo que sucedió. Ahí habían otros pueblos establecidos. Entonces fueron a conquistarla, eh, pero utilizan para adorar a ese nuevo conocimiento que tienen sobre un Dios del cielo, utilizan los lugares cananeos que ya existían. Entonces van a hacer, ahí vemos el acto de la memoria. Vamos a ver quién nos lee Génesis 12, del 6 al 7. Génesis 12. Sí, del 6 al 7. Yo lo tengo, pero no sé si otro quiera participar. Yo lo puedo ¿Alguien leer. más? Bueno, adelante. Yo. ¿Quién? No, dejemos a Joeles. Germán, creo. Dice, y Germán. atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Efraín. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tierra, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar al Señor. Invocó el nombre del Señor. Entonces, bueno, hay una peregrinación de Abraham, ¿verdad?
en Génesis ahí, y se dice que establece un altar en Siquem, que era un lugar cananeo sagrado, pero entonces hay como una fase sincretista ahí, ¿verdad? Recuerden que esa era la religión original de ellos. Entonces hay una fase sincretista. También nosotros tenemos nuestro Dios, ¿verdad? Y los altares eran como piedras o señales donde hacían memoria de su nueva experiencia con Dios. O sea, cada vez que pasaran por ahí, se iban a recordar de esa gesta, ¿verdad? De Dios. Luis, Sí, profesor, justamente pensaba cuando el redactor final de Génesis escribe este itinerario de Abraham, su primer recorrido por Canaán, y hace esta mención que invocó el nombre del Señor o estableció un altar. También puede ser entendida, ¿no? En el sentido que él siente esta conciencia de que es una tierra que la va a recibir, ¿no? Hace como una especie de toma de posesión simbólica, estableciendo un altar a Yahvé, ¿no? ah, En ese sentido también la liturgia puede ser entendida en un sentido de yo reclamo la soberanía de este lugar. Luis se te fue. ¿No me escuchan? Hola. Ahora sí. No, no sé si se me escuchó. Decía de que cuando Abraham hizo este itinerario por la tierra de Ujú. Canaán y estableció este altar, no puede ser entendido también como una especie de una toma de posesión de la tierra, o sea, una tierra que en ese momento no le pertenecía, pero en esta conciencia que es una tierra que se le va a dar, en este caso, este acto de culto o este acto litúrgico también puede ser entendido como un acto de dominación, un acto de validación, de reclamo de tierra. Sí, No sé si claro. me escuchó. Sí, 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 sí te escuché. Claro, estos altares hacían memoria, ¿verdad? De su nueva experiencia con Dios y era que Dios pues les estaba, en esta teologización que hay ahí, ¿verdad? En este relato, es que Dios les está dando esa tierra. Ahora, vuelvo y repito, esa tierra tenía dueños, pertenecía a otros pueblos también. Eh, Actualmente vean que el conflicto sigue hasta la actualidad, ¿verdad? Se actualiza actualmente y es una tierra donde yo pienso que hay lugar para todos, si pudieran vivir en paz y en tranquilidad, pero ya hay unos odios tan profundos y tan fuertes y lo más triste es que son pueblos sumamente religiosos, ¿verdad? Sumamente religiosos. Lo que me llama la atención, así para no demorar mucho, es que en el Antiguo Testamento Israel tiene conciencia que son pueblos hermanos, ¿no? Y sin Sí, embargo es como que eso es relativo, en el sentido de que si Dios me da esta tierra a mí por encima de mis parientes, yo la reclamo, ¿no? Lo que usted ha sí, dicho, ¿no? Eso es lo que sucede ahora, ¿no? Pueden ser pueblos hermanos, pero o sea, este tema de conflicto, que somos pueblos que tenemos un origen común, o sea, es algo que ya en su génesis, en el Antiguo Testamento está, ¿no? Son pueblos hermanos y sin embargo eso no les ha detenido a hacer este reclamo de la tierra por un tema religioso, por así decirlo, ¿no? ujú. Sí, por eso yo pienso que en la actualidad los cristianos debemos estar contra toda forma de violencia, ¿verdad? No por un grupo o por otro, porque en los dos hay violencia, lastimosamente, pero debemos bregar o luchar porque hacer un llamado a la paz en este momento, ¿verdad? Pero bueno, lastimosamente no es así en la actualidad y hasta muchos grupos cristianos ven lo que está sucediendo como lo apoyan y todo, ¿verdad? Entonces, eso a uno le deja mucho que desear, sinceramente. Pero vemos que desde esas fases, desde esta prehistoria, este,
se da esto, ¿sí? Y claro, los altares estos, viéndolos desde el punto de vista litúrgico, estamos en una fase sincrética. O sea, ellos todavía están descubriendo cómo salirse de la religión de ellos y cómo descubrir al Dios del cielo. Y entonces entienden que el Dios del cielo les está dando esa tierra, hacen un altar como señal de posesión y de celebración también de esa gesta. Germán, Sí, profesor, pues, me recuerdo de que, bueno, que esta gesta, estado de adaptación que existió, pues perduró bastante tiempo, ¿no? Encontramos en el reino, bueno, ya en el reino dividido, la arqueología ha encontrado muchas estampillas. no se te oye bien. Ah, ¿se escucha ahora sí? Sí, Sí, sí. Ya sí. decía de que esto perduró bastante tiempo, ya que en la arqueología, pues en la época de los reinos, ya en los reinos, no estamos hablando de una época se puede decir, de pre-nación que surgió. En los reinos se han encontrado muchas espartillas que tienen mucha relación a estos dioses cananeos, ¿no? Como Asherah. La Asherah era bastante conocida entre los hogares en el mismo Sí. pueblo. Y encontramos también en la misma escritura estas denuncias. Dejen estos dioses. Y Balance. la insistencia a dejar es porque existía y porque se daba. Ujú. Entonces Sí, esto perduró bastante tiempo, no tan solo algo inicial, ¿no? y la imagen de un Dios muy celoso, ¿verdad? De los otros dioses. Ajá. En esa fase. Sí, porque se están distanciando, ¿verdad? Hay elementos no solo religiosos, sino también políticos y geográficos, ¿verdad? De dominación y de posición de la tierra. Eli, Pensando, porque realmente nunca lo había pensado ni lo he escuchado de alguien, ¿cómo fueron ellos descubriendo ese Dios del cielo? O sea, ¿cómo fueron pasando de esos dioses tan terrenales al Dios del cielo? ¿Qué sería qué experiencias estaban teniendo? ¿Qué fue lo que los llevó a pensar que existía un Dios del cielo? bueno, el Dios del cielo se les reveló, ¿verdad? Eh, ¿Cómo creen ustedes? Profe, Porque yo pienso, perdón, pienso que pues sí, o sea, se reveló, pero ya había una disposición a escucharle, ¿no? O sea, había algo antes que Ujú, había hecho que ellos pudieran entender o escuchar esa revelación. ujú, ujú. Cari, profe, yo siento, como lo decía la lectura, conforme las experiencias que el pueblo iba pasando, iban siendo también influenciadas por las otras culturas. Yo siento que ellos mismos fueron diferenciando el Dios del ujú, cielo y así fue como ellos lograron identificarlo, sus experiencias, como sí, lo decía esta lectura que usted nos puso para esta sesión. ujú. Y Sí, ahí viene todo exacto. esto que hemos estado hablando, la renovación, la reactualización. ¿Y cuál era el último punto? Espera, aquí. Era recordar, reactualizar y renovar Ujú, conforme a las vivencias que el pueblo fue, ujú, fue pasando. sí, Hablaba mucho del exilio, así fue como yo lo identifiqué también, y sí. logré. Sí, es que la lectura toca varios momentos históricos, ¿verdad? Y en esta de la revelación, recuerden la importancia del yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Entonces, poco a poco los patriarcas se dirigen a un Dios propio que se les reveló y le abren lugar entre las divinidades cananeas.
Y el culto hebreo se va conformando entonces de a poquito en esa matriz cananea. Recuerden que no hay liturgia en un vacío cultural, decía Chupunco. No existe la liturgia en un vacío cultural. Entonces el culto hebreo se va conformando como una expresión más de esa matriz cananea, pero como con un Dios revelado, un Dios único, no un montón de dioses, no, o sea, se deja el politeísmo y como memoria de la historia de un pueblo nuevo que recién se conforma, o sea, con un proyecto histórico de conformar un pueblo nuevo. Y entonces ahí se da el paso al monoteísmo. ¿Sí? Bueno, eh, voy a cortar aquí para después seguimos con esta presentación. Pero Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo está Elmer? Ya saludé a quién más. Ah, a Germán. Un gusto verlos. Entonces, eh, vemos cómo se va dando esa historia, ¿verdad? Esa conformación del culto bíblico primitivo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Entonces, déjenme que siga un poquito. El Éxodo fue otra experiencia vital, ¿verdad? Para el pueblo. Como el Antiguo Testamento es tan grande, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar como los puntos, los grandes momentos, ¿verdad? Y el Éxodo fue sin duda una experiencia vital de liberación para el pueblo hebreo que recordemos que estuvo esclavizado en Egipto. Toda esta historia de cómo el pueblo llegó a Egipto, cómo fue llevado a Egipto, la historia de José, que es una de las historias más conmovedoras y más lindas de la Biblia. Ujú. Y cómo Dios se convierte en el Dios de Israel a partir de ese eje de liberación y Israel en su pueblo. ¿Quién quiere leer Levítico 26:12? Leeré, profesor. Adelante. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, eso es crucial, ¿verdad? En la alianza de Dios con Israel, ¿verdad? Siempre lo van a recordar ellos, y en especialmente a partir del eje de la liberación, ¿sí? Que este eje lo tomó mucho la teología latinoamericana, ¿verdad? El eje de Dios liberando a su pueblo de las injusticias. Y en el Éxodo se da la Pascua, que es la fiesta de la independencia, que es una fiesta agrícola, ¿verdad? Ahí esa foto que les muestro es de un kibutz allá en Israel, y ahí vemos cómo, bueno, se transforma el desierto árido en un lugar como el que están viendo. Es una fiesta agrícola. Pascua es pasar de un estado árido a un estado de vida, de un estado de muerte a un estado de resurrección. Por eso el Éxodo es una Pascua, ¿verdad? El pasar de ser esclavos a ser libres. Y por eso también Jesús pasa por una Pascua, la Pascua de la resurrección,
es justamente pasar de la muerte a la vida, ¿verdad? En el Éxodo se da una inmigración de un pueblo en masa para establecerse en otro lugar, en Egipto, y ahí fueron esclavizados, constituyeron una amenaza y fueron esclavizados. Y muchas de las grandezas de Egipto tienen sangre hebrea, justamente. Y entonces viene Moisés como un gran libertador y se da la Pascua, el pasar de un estado a otro, de un estado terrible a un estado de liberación. Y eso es lo que se habla en la Pascua en Jesús también, como decía. Entonces tenemos que es una religión histórica, que lo histórico es vital en la nueva experiencia, todo lo que van viviendo, y que la liturgia va a celebrar las gestas de Dios con su pueblo, y en esa relación de Dios con su pueblo, el monoteísmo se afianza. ¿Sí? El pueblo luego entonces se establece en Canaán, se prohíben algunas cosas, ¿verdad? En la tierra sagrada que Dios les da, que fluye leche y miel, que también tenía dueños, ¿verdad? Y todo esto es una teologización también, y que hoy en día pues sería muy peligroso leerlo literalmente porque también es el origen de todo este montón de conflictos, o parte de las justificaciones teológicas y bíblicas que se dan. Se prescribe la inmolación de los niños y de las niñas, por ejemplo, en esos cultos cananeos se hacían sacrificios de niños y niñas, y en esta nueva etapa de la religión hebrea eso se prescribe. Las fiestas agrícolas llegan a transformar, hay una preocupación por la justicia. Por ejemplo, se da el año sabático. ¿Quién quiere leerme Éxodo 23 del 10 al 11? Y ahí hay varios, Deuteronomio 15:4, Deuteronomio 15 del 13 al 14. A ver, para que participemos. Éxodo. ¿Alguien con Éxodo? ¿Lo leo, profesor? Adelante. Éxodo 10 y 11. 23 del 10 al 11. Ajá, 23 dice. Sí. Muy bien. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando vayáis entrando en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Ujú. Eso dice el profesor. Son rituales del año sabático, justamente. Deuteronomio 15:14. Deuteronomio 15:4. 4. 4, sí, perdón. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Se establece un año sabático donde todos tienen derecho a comer de la tierra, ¿verdad? Son ritos que se establecen y que tienen que ver, son agrícolas, pero se establecen con un sentido de justicia social. Deuteronomio 15 del 13 al 14. Yo, Ujú, al dejarlo libre, no lo despedirás con las manos vacías, ujú. Ok. sino que le darás algo de tus rebaños, de tu trigo y de tu bodega, algo de los bienes con que Yahvé te ha bendecido. Palabra de Dios. Ujú. En ese año sabático se dejaban en libertad los cautivos. Y entonces vea que no se les manda con las manos vacías, ¿verdad? Son leyes sociales,
Hoy diríamos el aguinaldo, las vacaciones, la jubilación, las prestaciones, etcétera. Fiesta de las semanas y las tiendas es otra de las fiestas. El año jubilar, que está en Levítico 25:10. Yo lo leo. Adelante. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzo, ¿La qué? descalzado, la casa del descalzado. Eso dice, Levítico 25:10. Deuteronomio, no, perdón, me equivoqué, puse Deuteronomio. Ay, Joaquín, me estás haciendo quedar mal. Sí, ya estoy todo mal. Levítico. Acá lo tengo. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Eso era un rito, ¿verdad? El año jubilar, cada 50 años había una liberación, ¿verdad? De tierras, de toda una reforma agraria, digámoslo así. De este año no es que, pregunto, ¿no? ¿No es que hablaba Jesús cuando hablaba del año favorable del Señor? ¿No hacía referencia a Probablemente esto? Jesús En- hacía referencia a todas estas tradiciones, sí, claro. pero cuando leyó Isaías en la sinagoga, Ujú, ujú. preguntando. Porque es el año de buenas imagínense qué lindo ese año, ¿verdad? Cuando llega, Mm. donde hay tantas acciones de justicia social. Pero también nos habla del sábado, en Éxodo 23:12. Ya lo tengo aquí. Ajá. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás. Tu buey y tu asno, tu buey y tu burro reposarán, y el hijo de tu esclava podrá respirar, tal como el extranjero. Ujú. Entonces, ¿qué sentido tenía ese día, verdad? Es un día de descanso, de reposo, que en la tradición hebrea y hasta el día de hoy, yo estuve hace unos años en Jerusalén en un curso y me daba cuenta que los viernes en la noche, a las 5 de la tarde, comenzaba el sábado, ¿verdad? Y hasta el sábado en la tarde también. Entonces no se podían hacer trabajo, no se podía hacer nada, no se podía tomar un taxi, por ejemplo, porque no trabajaban. O se ve mal ahí en la cultura. Eh, y hay una serie después de Jesús es muy crítico, ¿verdad? Con eso del sábado, cuando el sábado se vuelve tan inhumano que no se puede hacer nada en absoluto. Aunque, Entonces, aunque ujú, profesor, o sea, estaría bonito, la verdad, que hubiera algo así tan estricto, porque de ahí un día entonces que usted no hace nada, pero nosotros ujú, no, queremos hacer las 24 horas como 30, ¿verdad? Entonces nos exacto. abusamos también, pero Y efectivamente ya el no estrés tiene nos que, mata. sí, sería bonito tener esa práctica, pero sin embargo Jesús tenía toda la razón, ¿verdad? Porque ya si se vuelve inhumano ya es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, el estrés nos mata, ¿verdad? Eh, inclusive yo tuve la oportunidad de participar en una Pascua, en una cena de sábado, y era muy curioso porque no se podía prender la luz, tenían que dejarla prendida desde antes, o tienen todo en una cocinita calentándose desde antes que del sábado, o sea, tampoco caer en los extremos, ese es el, el- el- la cuestión con los ritos, ¿verdad? Cuando ya los ritos, en lugar de liberarnos, nos esclavizan. Ujú. Pero digamos nosotros cuando la Semana Santa se vivía antes de una manera muy distinta ahora, cuando yo era pequeña, ¿verdad? Porque yo recuerdo que se corría y se corría porque jueves, viernes, eh, prácticamente miércoles a mediodía
ya no se podía hacer nada, pero nada era nada, ¿verdad? Ujú. Entonces por eso se cocinaba y se cocinaba para tener para esos días. Y todavía, yo crecí, quizá todavía tenía mis 15 y uno un Viernes Santo no veía pero ni una bicicleta en la calle, nada, o sea, ya el que aparecía era porque realmente no creía, pero era muy raro. Y ahora no, o sea, antes no podía uno ir a la tienda o al súper, estaba todo cerrado un Viernes Santo. Ahora no, ahora es un día más bien hace más bulla, ¿verdad? Porque es vacación. Entonces, a Ujú. veces hace falta como esas diferencias, ¿verdad? Para que marque eso, para que marque una diferencia. Sí, ahora está el otro extremo, ¿verdad? El neoliberalismo y el capitalismo actual no guardan esos espacios, para nada. Todo es trabajo, 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 ¿verdad? ¿Cierto? Ok, entonces uno ya, esas Semanas Santas que vos recordás, yo también las recuerdo, ¿verdad? Que uno no podía hacer nada en absoluto, más que dedicarse a las procesiones o a los cultos o a etcétera, o estar en la casa, era muy, y era casi toda la semana. Ahora son 2 días, ¿verdad? Que marca la ley como feriados y nada más y todo se sigue igual. Bueno, ok. Yo ando con ganas de Bueno, descansar, profesor, por eso sí. estoy de acuerdo. Entonces, había cierta unidad de culto y cierta unidad tribal, porque ya se perfilaban las tribus, ¿verdad? Y entonces el culto se va a concentrar eh, en Jerusalén, cuando se establecen ya en Canaán y establecen Jerusalén, el culto se va a concentrar en Jerusalén, específicamente en un lugar llamado templo, que va a ser el alma nacional de ese país. Eso que ven ustedes ahí al fondo son los muros del templo actualmente, ¿verdad? Es un lugar muy disputado también por el Islam y los judíos y los hebreos, pero los hebreos tienen esta parte, los judíos, que es el muro de los lamentos. Entonces, toda esa experiencia religiosa se va a concentrar en un lugar más grande llamado este templo. Bueno, vamos a seguir la próxima con esto. Ahorita tómense unos 5 minutitos de recreo y volvemos para continuar.